Teoría numérica, módulo 3, ejercicios propuestos, nivel básico. Comenzamos con el ejercicio 21. Ya hemos visto que cuando nos dan una razón entre dos elementos, podemos utilizar una sola incógnita. Por este motivo vamos a decir que si la razón entre Blackberries y iPhones es 4-3, es que Blackberries hay 4X y iPhones hay 3X. La pregunta del problema, si la analizamos, es el número total que hay entre los dos. Es decir, que la pregunta es por la suma, es decir, por 7X. Está claro que si encontramos el valor de X tendremos la respuesta. Para hallar el valor de X necesitamos un dato numérico. Y el dato numérico es que hay 8 Blackberries más que iPhones. Es decir, que si hacemos la diferencia o la resta, que será 4X menos 3X, nos dicen que eso da 8. Pero como 4X menos 3X es X, X vale 8. Y si X vale 8, colocamos este valor en lo que es nuestra pregunta, que es 7X, y la respuesta va a ser 7 por 8, 56, opción C. Pregunta número 22, con solución muy parecida. Tenemos que del Caracas hay 7X fanáticos y del Táchira hay 2X. Nos dicen que el total, que es la suma, que es 9X, es igual a 27 fanáticos, de donde podemos despejar X, y X va a valer 3. La pregunta es, ¿cuántos hay más del Caracas que del Táchira? De nuevo, la pregunta es por la variación. Va a ser 7X menos 2X, es decir, 5X, y como X vale 3, colocamos el valor de X 3 acá, y tendremos que 5 por 3 es 15, que es la opción D. Pregunta número 23. Tenemos ahora una proporción donde los valores son 4, 3, 2 y 1 para los hijos desde el mayor hasta el menor. Vamos a ver entonces que, según lo vimos en las preguntas anteriores, estos problemas se resuelven fácilmente colocándole a todos los elementos una X para hacer de la X la única incógnita del problema y con ella poder responder cualquier pregunta. Como nos están diciendo que el total de la herencia es 700.000, vemos cuánto es el total, que es la suma de todo esto, y nos da 4 más 3, 7, más 2 más 1. El total es 10X. Ahora necesitamos un valor numérico que nos permita hallar X. Como el total nos dicen que es 700.000, eso nos permite hallar el valor de X. Dividiendo nos va a quedar que X es 70.000. Y ahora podemos responder cualquier pregunta. El menor de los herederos, ¿cuánto va a recibir? El menor recibe una X. Por lo tanto, la respuesta es 70.000. Como la pregunta es ¿cuántos miles? Respondemos 70, opción B. Pregunta 24. Nos piden reconocer proporcionalidad en la siguiente fórmula. Vemos claramente que f, que está en el numerador a la izquierda de la igualdad, está en proporción directa con aquellos que se encuentren también en el numerador multiplicando del otro lado. Por esa razón, podemos afirmar que f es directamente proporcional a Q1, eso es correcto, es directamente proporcional a Q2 y finalmente es inversamente proporcional a D cuadrado porque se encuentra D cuadrado en el denominador y no en el numerador. Siendo las tres propuestas correctas, la respuesta es la opción D. Pregunta número 25. La fórmula que queremos analizar es 3m igual a 4n. Como estamos viendo, la m y la n se encuentran ambas en el numerador a distintos lados de la igualdad, de manera que si m y n están relacionadas, deberían ser o tienen que ser en proporción directa. Veamos las opciones. Opción A. La relación entre los precios de dos artículos diferentes. Perfectamente podría ser que 3 veces el precio de una manzana sea igual a 4 veces el precio de un níspero, lo cual sería una relación accidental, momentánea y que no refleja una proporcionalidad, pero
podría ser. Porque recordemos que en estos casos puede ser o proporción directa entre m y n o una relación en la cual no hay proporción, sino simplemente una relación, vamos a decir, accidental o momentánea. La opción A entonces es correcta, recordemos, y es muy importante resaltar que la pregunta es cuál no puede ser, no puede estar representado por ella. Entonces vamos a decir que la A, como sí puede ser, la vamos a descartar. La opción B, relación entre los tiempos de dos carros en un mismo circuito, puede ser que el triple del tiempo que usó Manuel sea igual a 4 veces el tiempo que usó Nancy, con lo cual la opción B también puede ser cierta, la descartamos. Relación entre la distancia recorrida por una moto y el tiempo de viaje. Está claro que si tenemos una moto, en el caso de una moto, y tenemos la distancia y el tiempo, si el tiempo aumenta, la distancia también va a aumentar. Por lo tanto, sería proporción directa. Sí puede ser y lo tenemos que descartar. Por último, la que debería ser la opción a seleccionar, por descarte, la relación entre cantidad de obreros y el tiempo necesario para terminar una obra. Si tenemos en este caso la cantidad de obreros y el tiempo, está claro que si el número de obreros aumenta, el tiempo para terminar la obra debe disminuir. Con lo cual, esa respuesta es la que no se adapta al esquema y como la pregunta era negativa, respondemos que la respuesta es la opción D. Pregunta 26. Tenemos un producto constante. Sabemos que si el producto es constante, una variable podría pasar al otro lado negativa, con lo cual tendríamos una proporción inversa en caso de que las variables estén ligadas o relacionadas. Y con ello vamos a ver que las opciones, la opción A dice que si una aumenta, la otra va constante, no puede ser. La otra dice que al aumentar una, la otra también aumenta, eso sería proporción directa, y esta es inversa. La dependencia en la cual al disminuir una, la otra disminuye, eso también sería directa, entonces quedará que es la D. La dependencia entre X y Y tal que al disminuir una, la otra aumenta. Proporción inversa, opción D. Pregunta 27. Una expresión que nos presenta, de nuevo, proporción directa en caso de estar relacionada a las variables m y n. Y para que m se triplique, n tiene que triplicarse porque están en proporción directa. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. Pregunta 28. La expresión a igual 2b cuadrado nos presenta de nuevo proporción directa, solo que ahora a está en proporción directa no con b solamente, sino con b cuadrado. Entonces, si b se triplica, el efecto que va a ocurrir al elevarlo al cuadrado es que la a se multiplicará por 3 al cuadrado, que es 9, con lo cual la respuesta es la opción D, 9 veces. Pregunta 29. El volumen de un cubo de arista A va a ser A al cubo. De nuevo, tenemos proporción directa, pero ahora entre el volumen del cubo y la arista al cubo. Por lo tanto, lo que le ocurra a la arista le va a pasar de igual manera al volumen, pero elevado a la 3. Si la arista se divide entre 2, el volumen se dividirá entre 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8, opción D. Preguntas de regla de 3 simple. La número 30 nos dice que un cierto trabajo se hizo en 24 horas 24, empleando obreros, 3 obreros. ¿Cuántas horas? Se habrían necesitado 8 obreros para hacer el mismo trabajo. Regla de 3 simple, importante darnos cuenta que la regla de 3 es inversa, porque si aumentamos el número de obreros, el tiempo para terminar la obra va a disminuir. Por lo tanto, como es inversa, el despeje es horizontal y tendremos que x va a ser igual entonces a 24 por 3 entre 8. Como 24 entre 8 nos da 3, nos quedó 3 por 3, 9. Respuesta opción B. La pregunta 31 es tan simple que la vamos a resolver mentalmente. Si en 8 horas un reloj se adelanta 4 minutos, en un día, que es el triple de 8 horas, se adelantará el triple de 4 minutos, es decir, 12. Pregunta número 32. Nos dicen que en un recipiente
un recipiente, cabe una cantidad de agua, cc de agua, igual a X. ¿Cuántos recipientes? Como ya la X la hemos utilizado como un dato, pongamos una interrogante. ¿Cuántos recipientes podrán almacenar YCC? La pregunta es, para esta regla de tres simples, si es directa o inversa. ¿Cómo lo razonamos? Bueno, sabemos que mientras más recipientes tengamos, más volumen, más cc de agua tenemos. Por lo tanto, es directa y se despeja en cruz. Y al hacerlo nos queda que la interrogante de la pregunta va a ser igual a y por 1 entre x, es decir, y entre x, que corresponde a la opción A. Pregunta 33, de nuevo un problema de trabajo y cantidad de obreros con el tiempo. Tenemos obreros 12, tardan días 30. 24 días, ¿cuánto será? Sabemos claramente, ya lo hemos dicho, que la regla de 3 entre cantidad de obreros y tiempo es inversa, se despeja horizontalmente, por lo tanto x va a ser igual a 12 por 30 entre 24. Simplificamos 12 y 24 y nos da 2, y 30 entre 2 es 15, que es la respuesta, opción B. Pregunta 34, de nuevo un problema de trabajo. Entonces tendríamos obreros, que son los hombres mencionados acá, 8, hacen el trabajo en cuántos días, sabiendo que 24 obreros lo hacen en 25. Ya no vamos a repetir que el despeje horizontal, x va a ser igual entonces a 24 por 25 entre 8, y como 24 entre 8 nos da 3, 3 por 25 es 75, que es la opción A. Obviamente que la respuesta pudo haberse obtenido sin hacer ninguna escritura, porque sabemos que si 24 hombres hacen el trabajo en 25 días, 8 hombres, que es un tercio de la cantidad de hombres, necesitarán el triple del tiempo, y 25 por 3 es 75. Pregunta 35. Tenemos un tanque, puede derribar una fortaleza en 30 minutos. ¿Cuántos minutos si se usa un equipo de 5 tanques iguales? Lógicamente, esto es un problema de trabajo también, solo que el trabajo ahora es tumbar la fortaleza. Es inversa la relación y por lo tanto la X va a ser de manera horizontal 1 por 30, 30 entre 5. 30 entre 5 es 6. La respuesta es la opción D. De igual manera, mentalmente, pudimos haber dicho que si estamos multiplicando el número de tanques por 5, el tiempo para hacer el trabajo debería dividirse entre 5, y 30 entre 5 es 6. La pregunta 36 es de una regla de 3 compuesta. Vamos a trasladar la información del enunciado a una tabla. Una vez que tenemos ya escrita la tabla con los datos, vamos a reconocer que existen dos reglas de 3. Una regla de 3 entre la cantidad de millas y los días de recorrido, y otra regla de 3 entre la cantidad de millas y las horas diarias de recorrido. Lo que hay que analizar es en cada caso, cada una de esas reglas de 3, si son directas o son inversas. Vemos como la primera nos queda claro, sin necesidad de ver los números, que mientras más días vuele, más millas recorre. Colocamos entonces una D. Es una regla de 3 directa. Y la segunda, decimos que mientras más horas diarias esté volando, también más millas va a recorrer. Por lo tanto, también será directa. Siendo directa, comenzamos de la siguiente forma. Vamos a decir que X es igual. Tomemos en cuenta la primera regla de 3, entre millas y días. Como es directa, es en cruz, y X va a ser igual a 40 por 24 entre 10. Esa sería la solución de la primera regla de 3. Vamos ahora a extender la línea para agregar la segunda solución o el segundo planteamiento según la segunda regla de 3. La segunda regla de 3, como también es directa, nos diría que X es igual a 5 por 40 entre 12. Pero como el 40 ya está colocado, no lo vamos a repetir. Vamos solamente a agregar lo que le hace falta. Habíamos dicho 5 por 40 entre 12. Faltaba multiplicar por 5 y dividir entre 12. Ahora simplificamos.
24 entre 12 nos da 2 y 10 y 5 nos da abajo 2, luego los 2 se van a cancelar y nos quedó simplemente 40, que es la opción D. Problema 37, ahora es un problema de trabajo, pero con trabajadores desiguales, y recordemos que la fórmula que habíamos establecido para estos casos, la fórmula general es que 1 entre el trabajo del equipo es igual a la suma de todos los inversos de los tiempos de los trabajadores individuales. En este ejemplo hay 3 trabajadores, entonces va a ser esta la fórmula. Sustituyendo los valores por los que corresponden en el enunciado, tenemos que 1 entre el tiempo del equipo va a ser igual a 1 entre 9 más 1 entre 6 más 1 entre 3. Sabemos que la respuesta va a ser siempre menor al menor de los tiempos, porque si la tercera llave lo hace sola en 3 horas sin ayuda, con ayuda será en menos. Ahora, para hacer en este caso el desarrollo, vamos a sacar el mínimo común múltiplo a la derecha, que entre 9, 6 y 3 es 18. 18 entre 9 es 2, por 1, 2. 18 entre 6 es 3 y 18 entre 3 es 6. ¿Qué nos está quedando entonces? Que 1 entre el tiempo del equipo es igual 2 más 3, 5 más 6, 11 sobre 18. Para despejar el tiempo del equipo volteamos a la izquierda y a la derecha la fracción y nos va a quedar 18 sobre 11 y esto nos da 1,63. Opción C. La pregunta 38 es de nuevo un problema de trabajo, pero si leemos bien el enunciado nos damos cuenta que los que nos dan como datos no son los tiempos totales, sino velocidades de trabajo. La velocidad de López es 8 metros por día, metros cuadrados por día, y la velocidad del ayudante es 6 metros cuadrados por día. Habíamos comentado que la velocidad del equipo va a ser la suma de las velocidades de los integrantes. En este caso, nos va a quedar que la velocidad del equipo va a ser entonces 8 más 6, 14 metros cuadrados por día. Queremos saber en cuántos días podrán frizar 98. Entonces, tiempo es igual distancia entre velocidad. Distancia es 98 metros cuadrados. La velocidad que acabamos de calcular es 14 metros cuadrados sobre días. Se van los metros cuadrados y nos queda 98 entre 14, que es 7 días. Opción A. Pregunta número 39. Es también un problema de trabajo y donde los datos son velocidades. La velocidad de Dino es 2,5 perros por minuto. La velocidad de Manolo es 2,3 perros por minuto. Sabemos que la velocidad del equipo va a ser la suma de las velocidades BD más BM, y eso nos va a dar 2,5 más 2,3, 4,8 perros por minuto. Y ahora queremos saber cuál será el tiempo para comerse 48 perros. Como tiempo es distancia entre velocidad, la distancia en perros es 48, la velocidad calculada es 4,8 perros por minuto, se van P con P y nos va a quedar 10 minutos. Respuesta opción D. Pregunta número 40, muy similar a la anterior, tenemos que la velocidad del equipo, vamos de una vez a colocarla, va a ser la suma de las velocidades. Una es 25 metros sobre 6 horas, o sea, 25 sextos metros por hora. El otro, Víctor, va a colocar 12 metros en 4 horas, es decir, 12 entre 4, 3 metros por hora. Y por último, Manuel va a tener una velocidad de 10 tercios metros por hora. Todo esto eran metros cuadrados, por supuesto. Al hacer la suma, nos va a quedar que la velocidad del equipo, el mínimo común denominador es 6. 6 entre 6 es 1, 25. Vamos a no colocar los metros cuadrados para escribir menos. Luego 6 entre 1
6 por 3, 18. Y 6 entre 3, 2 por 10, 20. Tendremos que la suma en el numerador va a ser 25 y 18 es 43 y 20, 63 sobre 6 metros cuadrados sobre hora. La pregunta es el tiempo en el que van a realizar 120 metros. Vamos a dividir 120 entre 63 sextos. Ya sabemos que las unidades nos van a dar horas. Pasa el 6 multiplicando arriba, me va a quedar 6 por 120 entre 63. Y eso nos va a dar, al hacer los cálculos, 11,4, que es la opción A.